Y ahora en Capital Radio, análisis especial, análisis geoestratégico en clave de mercados, con una persona de referencia, con Pablo Gil, economista y formador en mercados financieros. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ponle un titular a estos 3 días que hemos dejado atrás. ¿Te atreves? Buah, el nuevo orden mundial y cómo adaptarse a él, ¿no? Porque los 3 días reflejan hasta qué punto nos inquieta no saber cómo lo estamos configurando, supongo, ¿no? Sí, ahora mismo hay más preguntas que respuestas. Yo te diría que tal vez lo que ronda en la cabeza de todo el mundo es hasta qué punto el fin justifica los medios, ¿no? Yo creo que Donald Trump persigue objetivos que son totalmente legales desde el punto de vista de cosas que hay que hacer. El problema son las formas. Muchas veces las formas matan el objetivo final y las formas creo que son las peores. Entonces hay como yo siento un poco en mi cabeza como una guerra interna, ¿no? Por ejemplo, no tanto a lo mejor hablando de aranceles, que ahora imagino que debatiremos sobre ello, pero Sí. reducir el coste de la administración pública. Es una obligación y deberíamos hacerlo en España y deberíamos hacerlo en Europa. Nos hemos acostumbrado a que nunca reducimos costes, siempre buscamos de dónde sacar más ingresos, que normalmente es con presiones de impuestos. Es una aberración. La administración, el tamaño que tiene, la burocracia, las trabas, es muy mal camino, con lo cual cuando escuchas lo del plan Doge, ¿no? Dices, sí, por fin lo van a hacer. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? No es la forma. ¿Quién lo está haciendo? No es la persona indicada. Creo que con la guerra arancelaria pasa lo mismo. Es una buena aproximación porque efectivamente hay muchos economistas en todo el mundo que expresan esa misma dificultad para entender la forma, aunque con una parte importante del fondo estén de acuerdo, particularmente en la necesidad de reequilibrar unas cuentas públicas en las que hablamos de las de Estados Unidos, en las que los niveles de deuda están en niveles estratosféricos. A ver cómo financia eso el gobierno estadounidense si la economía se le para con la forma en la que está enfrentando todo esto, ¿no? Sí, creo que ahí está un poco el kit de la cuestión. Cuando mucha gente dice que se está pegando un tiro en el pie Donald Trump, la idea que subyace es que sí, si tú impones ese impuesto en la frontera de los productos cuando llegan a Estados Unidos, estás cobrándolo como el Tesoro estadounidense va a cobrar esos nuevos impuestos, le va a permitir reducir el nivel de endeudamiento, pero el que va a pagar ese nuevo sobrecoste es el consumidor y las empresas cuando los insumos se disparen en precio, ¿no? ¿Qué pasa si se desacelera lo suficiente la economía como para entrar en recesión? Bueno, pues lo que te va a ocurrir es que buena parte de lo que habías planteado al principio de recupero parte del dinero con esos impuestos que se llaman aranceles, dices ya, pero si la actividad económica se desploma, vas a dejar de ingresar por los impuestos tradicionales, el equivalente a un IRPF o un impuesto de sociedades, con lo cual vas a acabar con el mismo problema que tenías al principio. A esto es a lo que Trump dice, esto es un problema de corto plazo porque luego saldremos de esa crisis y evidentemente estaremos mucho mejor. Pero como se suele decir, nadie sabe cuánto duran las crisis y cómo de profundas son. Hemos visto y estamos viendo, y supongo yo, Pablo, que lo está siguiendo también con mucho interés, lo que personas muy influyentes de Wall Street están comentando. Desde Bill Ackman hasta Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan. Mm. Hemos leído anoche con mucho interés de nuevo seguro a Ray Dalio, que conecta además muy bien lo que en los libros ha venido desarrollando últimamente de cuál es el problema de fondo, ¿no? De cómo el cambio del orden mundial, al que tú te referías como titular principal, es lo que hay que mirar más allá de la batalla de primera línea arancelaria. ¿Estás de acuerdo en particular con alguno de ellos en este enfoque en el que quizás habría que corregir urgentemente la forma para no hacer daño, pero mantener el fondo? Sí, totalmente. Creo que hay injusticias que han estado presentes desde hace décadas, a las que nos hemos acostumbrado. Algunas se ven más fácilmente que otras. Eh, el caso de la OTAN es evidente, ¿no? Dice, si estamos en una organización de defensa que incluye muchos países y tenemos un compromiso firmado desde 2014 de un gasto de un 2%, nos hemos pasado de la fecha, es muy normal que Donald Trump se cabree porque paga casi el 70% de la factura y diga, oiga, ¿por qué tengo que financiar yo la defensa del mundo
del Atlántico Norte cuando tenemos un compromiso firmado. Entonces ahí se ve muy bien el órdago que pueda querer echar y decir voy a equilibrar esto ya porque es que estáis incumpliendo, así de sencillo. Y ahí no hay mucha retórica que puedas utilizar. Nos hemos dormido en los laureles, nos hemos acostumbrado a tener al hermano mayor que nos saca las castañas del fuego y es injusto. Y esa crítica de Donald Trump creo que es totalmente veraz y hay que asumir que hay que responder con un incremento en el gasto en defensa. La forma en la que tratamos otros temas, cuando Estados Unidos decide, por ejemplo, quiero Groenlandia, te digo, hombre, sí, claro, yo un Ferrari, es que Groenlandia no es tuyo. Y a la vez estás criticando a Xi Jinping porque quiere Taiwán. O sea, hay cosas que dice que tienen sentido, hay cosas que dice que para mí no tienen ni pies ni cabeza, y todo eso complica mucho la situación porque estamos viendo saltar los problemas al mercado de forma conjunta. Hablamos de la guerra geopolítica a la que hacía referencia Ray Dalio, el final del imperio estadounidense, la nueva potencia económica que llega, que es China. Nadie va a querer dejar su puesto, con lo cual lo que estamos viendo de la guerra arancelaria probablemente es una herramienta más para defender la posición que tiene Estados Unidos frente a China, donde el déficit comercial es muy grande. Y luego tenemos lo que también llama Ray Dalio la guerra interna, ¿no? La polarización de la opinión dentro de las sociedades. En Estados Unidos es muy evidente después de las últimas elecciones. Y lo que pueda ocurrir ahora, cuando el estadounidense empieza a percibir el daño que va a recibir a corto plazo por estas políticas. Eso va a extremar probablemente la polarización, ¿no? Y Jamie Dimon lo que te está diciendo es que la probabilidad de recesión, si esto sigue así, se dispara por encima del 60%. Con lo cual, estoy de acuerdo con ellos totalmente y no veo una solución sencilla. La verdad es que creo que cuando tienes un tema tan complejo como el actual, donde está cambiando el orden mundial a nivel geopolítico y por otro lado estás cambiando el orden comercial, la probabilidad de que hagas esto sin ningún tipo de crisis me parece muy baja. ¿Qué te parece? Vamos a analizar, a ordenar nuestra conversación, Pablo Gil, la respuesta de China. Hoy yo creo que debemos situarla en primer punto del análisis, en particular, no solo las palabras puede llevárselas el viento y más cuando estamos tratando de personas como Donald Trump, aunque no es el caso de China, pero China dice que están dispuestos a enfrentarse hasta el final en esta batalla, pero China ya ha hecho tres cosas. Hay una que ha empezado a hacer, que es vender bonos americanos. Todo el mundo estaba como loco intentando entender por qué el T-bond, los bonos americanos, volvían al mismo rendimiento que antes del día de la liberación. Y es porque, al parecer, China ha estado vendiendo bastantes bonos americanos, hasta 50.000 millones de dólares. La segunda parte que ya ha empezado a hacer China es dejar que su moneda, el yuan, se deprecie. El cambio que ha marcado hoy es el mínimo de 18 meses. Y luego, pues sus estímulos, ¿no? Ya venía aplicándolos y va a aplicarlos para proteger a sus propios mercados interiores, a sus bolsas. Posición China, tu valoración, Pablo. Creo que los 3 puntos son muy interesantes. El primero, China lleva diversificando su cartera no solamente de renta fija estadounidense. Llegó en 2013 a tener casi 1.400 millones de bonos estadounidenses. A día de hoy, por lo que se sabe, está en torno a 740.000. Es decir, lo ha reducido casi a la mitad. Y es interesante porque si en un momento dado esta guerra se convierte en algo muy, muy cruento, Estados Unidos podría decidir no pagar los intereses o no devolver el dinero de las inversiones de países extranjeros, con lo cual el hecho de que China esté reduciendo su exposición al endeudamiento estadounidense muestra que intenta ponerse el parche antes de la herida, o en este caso la tirita antes de la herida, ¿no? Y que esa herramienta que pudiese utilizar Donald Trump sea cada vez menos eficiente. Por otro lado, tenemos el concepto de estímulo, que hemos visto que Estados Unidos lo ha usado sin ningún tipo de reparo en cada una de las crisis. Lo vimos en 2008 cuando inventó el famoso QE y lanzó el QE1, QE2, QE3, QE4, el Quantitative Easing, ¿no? Después, en 2020, cuando tuvimos la pandemia, dio un paso más y no solamente hizo QE ilimitado, es decir, decidió que compraría lo que hiciese falta con tal de frenar la debacle de los mercados, sino que además envió durante 2 años el gobierno dinero a los buzones de los ciudadanos para que siguiesen consumiendo tanto si estaban trabajando como si no.
Ahora China se encuentra en una posición en la que está utilizando lo mismo que ha utilizado Estados Unidos antes y amenaza en el sentido de decir, bueno, pues perfecto, voy a emitir bonos para que haya fondos para poder comprar la bolsa, voy a emitir deuda para poder financiar subvenciones al consumidor y que no deje de consumir, voy a apoyar o subvencionar más aún mis empresas. El fondo está utilizando las mismas técnicas que usó Estados Unidos y que usó Europa durante la última crisis y que sabemos muy bien que funcionaron porque evitaron que las bolsas, por ejemplo, y el mercado tuviesen el efecto de la debacle de lo que se estaba viendo en términos de una recesión de PIB sin parangón. Y luego, la otra manera, como dices, es el tipo de cambio. Si ellos están controlando el tipo de cambio de su moneda y la deprecian, quiere decir que parte del coste, del sobrecoste que implica el poner aranceles, si tú haces que tu moneda se devalúe, pues abaratas el envío del producto. No vas a compensar la totalidad del efecto del arancel, pero sí lo vas a minorar. Y luego no hay que olvidar que China lleva mucho tiempo diversificando sus exportaciones y aunque tiene todavía un déficit comercial con Estados Unidos, o sea, un superávit China sobre Estados Unidos a nivel comercial y déficit de Estados Unidos con ellos, lo cierto es que ha fomentado muchísimo todo lo que es la exportación a América Latina, África y otros países asiáticos. Y ahora ha reducido de un 21% a un 14 y pico por ciento el peso que tienen las exportaciones desde China a Estados Unidos. Todavía es muy importante, pero poco a poco está mostrando cómo se posiciona ante lo que podría ser una guerra comercial muy, muy cruenta. Sí, hablemos, Pablo Gil, de un elemento muy importante en la economía, que es la confianza de los consumidores. Son indicadores adelantados, los indicadores de sentimiento de mercado se fundamentan precisamente en eso. Y es algo que nos estamos preguntando, ¿hasta qué punto está cambiando rápidamente, como hemos visto cambios en el mercado, la confianza de los consumidores de distinta manera? Los americanos, fíjate, leíamos en el Wall Street Journal esta mañana, cómo estaban comprando productos de Apple a toda velocidad, ¿no? Pensando que lo mismo se les iban a poner los iPhones a $2.400. Probablemente en Europa nosotros hacemos una encuesta y ahora ¿qué coche comprarías? ¿Un americano, un europeo o un japonés? Ganaban los europeos, pero ojo, que los japoneses siguen teniendo buena prensa entre los consumidores europeos. Pero se nota como un aceleremos compras que pensamos hacer en el futuro inmediato porque probablemente vamos a pararnos en un periodo muy breve si empiezan a subir los precios. ¿Te suena eso con el escenario que viene? Por supuesto, y lo vimos ya en diciembre, tanto en China como en Estados Unidos, como muchas empresas anticipaban la generación de inventarios antes de que entrase en vigor la guerra arancelaria. El consumidor y la empresa evidentemente no son tontos y si creen que todo va a estar un 20 o un 25% más caro pasadas unas semanas, pues el que quiere comprarse algo igual lo anticipa. Lo que pasa es que la generación de inventarios por parte de empresas no se hacen para cubrir un año o 2 años vista, sino para los primeros meses. Luego el impacto del arancel te va a llegar sí o sí. Podríamos ver una mayor actividad económica porque hemos anticipado compras antes de que entren en vigor los aranceles, sí, y que luego tengamos un parón comercial porque los precios ya son más altos, totalmente. Pero la realidad es que en nuestro día a día, por ejemplo, en España tú consumes producto estadounidense a todas las horas del día. Las plataformas de streaming, cuando hablas de Disney Plus, cuando hablas de Netflix, cuando hablas de Amazon, son estadounidenses. Claro. Cuando estás tomándote una Coca-Cola es producto americano, mucha de la ropa que llevas o de los cosméticos que se utilizan son marcas americanas. Es verdad, aquí no verás mucho coche americano, pero continuamente los propios ordenadores Android, cuando hablas de Windows, somos consumidores de servicios estadounidenses, que es donde ellos tienen el superávit comercial, del cual Trump no habla, pero estamos muy metidos en lo que es el consumo de bienes y servicios estadounidenses y nos va a hacer daño esta guerra arancelaria sí o sí en términos de subida de los precios, claro. Desde luego. Probablemente no habíamos pensado hasta qué punto estamos vinculados con los productos y sobre todo los servicios americanos o estadounidenses. Hablamos algo del mercado, Pablo. Estamos en directo hablando con Pablo Gil en Capital Radio. Después de los 3 días negros de Wall Street en los que el mercado pues no habíamos visto, dicen quienes son amantes de las estadísticas, caer al S&P 500 más de un 10% desde el año 87. ¿En qué momento pensamos
que hemos pasado de la corrección a un mercado bajista? Bueno, yo creo que ponerle el nombre de mercado bajista o corrección es poco relevante, la verdad. Tengo la sensación de que aquí lo importante es separar lo que es el impacto de la incertidumbre en el corto plazo de lo que es el efecto de lo que estamos viendo en el medio y largo plazo. Y me explico. De momento lo que hemos visto es solamente una reacción primaria de miedo ante la gran incertidumbre que desata lo que se ha provocado en la guerra arancelaria. No sabemos la respuesta de Europa, no sabemos la respuesta de China y la escalada que va a tener con Estados Unidos. Ese miedo provoca la salida inmediata de una parte de los inversores que reaccionan con mucha prontitud. Ahora nos queda la segunda parte. La segunda parte es cuánto va a afectar esto, cuando sepamos en qué términos nos movemos, a los beneficios empresariales durante 2025 y 2026. ¿Cuánto va a estar dispuesto a pagar cuántas veces beneficio va a estar dispuesto a pagar el inversor sobre el resultado empresarial? Porque eso va a definir lo que va a pasar con la bolsa, ¿no? Todos sabemos que si hay una recesión económica, lo normal es que tengamos un declive importante de los beneficios empresariales. Una recesión sabemos que suele implicar mayor tasa de desempleo, menores ingresos, menor consumo, menor inversión, y todo aquello se retroalimenta y provoca la corrección o la entrada en un mercado bajista. Por el camino te puedes encontrar un escenario tipo 2020 donde a los bancos centrales y a los gobiernos se les vaya completamente la cabeza y metan un programa de estímulo tan brutal que compensen con creces el efecto devastador desde el plano económico. Eso pasó en el COVID. La bolsa americana acabó en 2020 en máximos históricos con la peor recesión de los últimos 100 años. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que a diferencia de lo que pasó en el COVID, donde la inflación se desplomó porque no hubo actividad económica, una guerra arancelaria provoca presiones inflacionistas. Y eso nos lleva un poco al punto de si el gobierno lo que quiere es reducir el déficit, por tanto dice que no va a utilizar política fiscal expansiva y el Banco Central tiene que vigilar la inflación y no solamente una potencial recesión, ¿se podría replicar lo que se hizo en 2020? En mi opinión, es muy poco probable. Y si eso es así, es cuando tienes el riesgo de que la crisis económica realmente se traslade al comportamiento del mercado financiero y eso provoque realmente la entrada en un mercado bajista como no hemos vivido desde el año 2008. Eso te obliga a monitorizar muy de cerca, claro, los movimientos de los mercados. ¿En qué posiciones confiarías ahora mismo, Pablo? Además de la liquidez. Bueno, te diría que la diversificación es no solamente en momentos de crisis, sino siempre es la mejor arma que tiene un inversor. Esa diversificación afecta tanto a nivel geográfico, es decir, si estás en bolsa, tienes que estar en bolsa estadounidense, en bolsa europea, en bolsa de mercados emergentes, no solamente en un sitio. Si tienes diversificación buena, no solamente estarás en renta variable, sino que estarás en renta variable, en renta fija, en inmobiliario, en materias primas, en algo en criptomonedas, es decir, tocarás todos los activos y luego estarás en todos los espacios temporales. Tendrás parte de tus posiciones que gestionas en el corto plazo, otras tendrán una visión más de medio plazo y luego tendrás cartera que está pensada a lo mejor de cara a tu jubilación, que no deberías reaccionar excesivamente ante los movimientos que se están produciendo ahora. Eso es lo que te va a dar básicamente una posición de equilibrio. Tendrás que reaccionar en tu posicionamiento de corto plazo porque lo que está pasando es una hecatombe o tendrías que haber reaccionado ya, pero no tendrías que hacer demasiados ajustes en la gestión de aquello que tienes para los próximos 20, 30 o 40 años, porque fíjate lo que pueda ocurrir en todo ese periodo de tiempo, ¿no? Desconocemos completamente lo que va a pasar, pero la diversificación es realmente el mejor amigo de un buen inversor, no solamente en momentos de crisis, aunque es ahora cuando más se nota. Pero hay dos maneras de hacer eso, de lo que hablas, Pablo. Una es la cartera de mercado, o sea, compras el mercado en las proporciones que están representados en el mundo los distintos activos. Esa es sencillísima. Entonces te va a pasar lo que le pasa al mundo. Y otra es un asset allocation inteligente, intentando infraponderar aquello que representa un mayor riesgo, o incluso también puedes
ahí calificar por volatilidad y sobreponderar al revés, ¿no? Aquello que veas como más tranquilo. Bueno, yo te puedo decir de lo que hago, no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Pero yo en 2022, en enero, me bajé de la bolsa y luego en 2023 y justo enero de 2024 me monté, pero solo en la bolsa china, porque había bajado un 75%. Desde enero de 2024 la bolsa china lo ha hecho un 40% mejor que la bolsa estadounidense. Y todavía tengo esa posición, pero evidentemente la estoy analizando, teniendo en cuenta esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Todavía hay una rentabilidad muy positiva desde que yo lo compré, pero evidentemente me veo obligado a evaluar si quiero seguir con esa posición o decido ya cerrarla y generar una plusvalía. ¿Qué he hecho durante el tiempo en que no he estado invertido en bolsa? Pues he incrementado mi posición en el oro, por ejemplo. Compré criptomonedas que las cerré a principios de este año, cuando llegó Bitcoin a 100.000. Ahora he vuelto a comprar un poco, aprovechando la caída al objetivo de 76.000, 75.000 que teníamos en mente. Tengo bastante renta fija, donde obtienes una rentabilidad por encima del 4% en Estados Unidos de forma recurrente desde hace ya bastante tiempo. Tengo inversiones inmobiliarias, es decir, he intentado en aquellos activos donde veo que el potencial de revalorización respecto al riesgo que asumo no me compensa, como era la bolsa americana, no he vuelto a entrar después de enero de 2022, tampoco me he metido en Europa, teniendo en cuenta la situación económica que se vivía en términos de falta de crecimiento económico, con algunas aciertas, con otras puedes fallar, pero como digo yo, al final tú te vas a la cama todas las noches y lo que quieres es tener la tranquilidad de que las decisiones que has tomado no son por perseguir el mercado y porque el resto opina que es una buena oportunidad, sino porque tú realmente crees que lo que puedes extraer de rentabilidad a ese activo compensa el riesgo que asumes al invertir en él. Desde luego, esta conversación riquísima con Pablo Gil se puede convertir en una clase magistral, no solo para entender el momento que vivimos, sino también las opciones que tenemos como personas individuales, de quien depende la última decisión. Siempre recuerdo esto, nosotros somos los últimos responsables de nuestras decisiones. Pablo Gil es economista y formador en mercados financieros. Y te agradecemos mucho, Pablo, estos minutos compartidos con los oyentes y espectadores de Capital Radio. Un saludo muy cordial. Muchas gracias, que vaya muy bien. Capital, la bolsa